esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí. Oh, la salvación me dices, Dios. Tú moriste en esa cruz. Santo es tu nombre, Jesús. Maravilla hiciste en mí, la salvación. ¿Ustedes vienen listos o vienen You guys come ready, or do you o guys, todavía no están listos? you guys aren't ready? Vamos a leer Lucas capítulo We're going 15. to read Luke chapter 15. Lucas capítulo 15 en el verso 14 al 21. Luke 15. Vamos a hablar acerca de cómo salir de una posición donde tú no deberías de estar. Cómo salir de una posición que no es la tuya. How to leave from a position that is not Cómo yours. salir de una posición que no es la How tuya. to leave from a position Porque that is muchas not veces yours. nosotros estamos en posiciones Many que no times we're deberías in de estar. positions that we don't Lucas belong to be. capítulo 15, Luke 15, verso 14 dice verse 14 así. says like this. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Verso 17. Verse 17. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de When he pan? came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." Verso 19. Verse 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Amén. Amen. Muchos de nosotros Many of us hemos escuchado esta historia, ¿va? have heard the story. Del hijo pródigo, Prodigal son. y hemos aprendido muchas We have cosas learned many things. que Dios nos habla a través de esta historia, That God speaks to us through a his través story, de esta palabra que Dios dejó marcada en este lugar. through this word. A través del hijo pródigo, otros predican del otro hijo, otros Other predican preach del about the padre, son, other preach about the father. y se comparten, ¿no?, muchas cosas And they share de many esta things historia. about the story. Pero dígale a su hermano: But tell your brother, hoy vas a salir today you're going to leave de una posición que no es la tuya. from a position that is not yours. Porque podemos hablar de muchas cosas, Because we can talk about many things. pero también podemos hablar de la posición de la We can cual also talk estamos about the positions of sentados the people that sin movernos. we're in. Amén. Amen. Una de las cosas que yo quiero One of the hablarles things I want to read about está en el verso is 17. in verse 19, En el verso 17. 17. Y dice: y volviendo en sí. When he came to his senses, Lo primero que tú tienes que hacer the first thing you have to do, es recordarte. remember. Para tú salir de esa posición For que you no to es get la out of that tuya, position that is not yours. lo primero que tienes que hacer es First, you recordarte. need to remember. Muchos de nosotros, tú Many puedes of estar us- metido en la droga más fea que could be puede in the ser, drugs, the worst que drugs. puedes estar metido en lo más peor, You could be in the worst. pero siempre te vas a recordar. But always you're going to remember. Siempre vas a decir: oh, yo You're always antes gonna era say, esto, I yo always used to hacía do this. esto. I used to do Siempre, that. yo he hablado con Always, gente always. que I used to speak ellos with dicen, people. por ejemplo, example. en la panadería aquí que están haciendo y algo arriba, In the food, en la ciudad de Landen, En ahí Landau. siempre anda una persona there's always a person pidiendo dinero. asking for Pero money. cuando hablo con él, But when I speak to him, las veces que he hablado, él dice que tiene time familia. I speak to him, he O sea, says siempre family. hay un recuerdo. So he's always had to remember. Para tú salir de la posición When you donde leave que the no es la position tuya, que that's not estás yours, metido en un lugar que no tienes que estar, where you're put in that's not lo yours, primero que tienes que hacer es first thing you have to do is recordarte. remember.
volver en sí. Remember. Dice que este hombre se recordó. Come to your senses. Me encanta el sinónimo de recordar, I love the synonym of de remember. volver en sí. El sinónimo es recobrar el conocimiento. The synonym is to remember. Recobrar el conocimiento. To remember. O sea, tú te tienes que acordar de dónde, quién tú You eres. have to remember who you are. Quién tú eres. Who you are. Amén. Amen. Hay mucha gente que se recuerda y dice, That remember. hace 15 años 15 years ago, yo oraba así. I used to pray like that. Hace 20 años 20 years yo ago, hacía vigilia. I used to do Yo hacía vigilias. esto. Y nos hemos I quedado used to en do el this. pasado And we stayed in the past. solo recordando y Just recordando. remembering. Es necesario It's acordarse necessary to para remember. salir de la posición que no es la Stay in tuya. that position. Porque no podemos quedarnos en la misma Because we can't posición. stay in the same position. Tenemos que crecer We y have to seguir keep on avanzando. growing. Número 2, Number 2, verso 18. verse 18. Dice así: It says like me this, levantaré e iré a mi I padre. will set out and go back to my father. Tomar una decisión. Make a decision. Para tú salir de la posición donde no tienes que estar, For you to leave that recordarte. position. Recordarte Remember quién tú eres. who you are. Y después tienes que tomar una And decisión. then take a decision. Ese hombre tomó una decisión. That man took a decision. Me dijo, iré a mi padre. I will go to my father. He said. Tomó una decisión. Took a decision. El verso 18 Verse 18. dice así: Says like y me this. levantaré e iré. I will set out and go back to my father. Está hablando en el futuro. He's talking about the future. No está hablando en el presente. He's talking about the present. ¿Sí me entiende? You understand me? Está hablando en el futuro. He's talking about the future, No está hablando en el not in the presente. present. Dios es grande, amado hermano. God is great. Dios, si Él quiere, hace milagros. God, if He wants to, He'll do miracles. Voy a hacer una pausa aquí, hermano. Pause. Dios tiene la capacidad para hacer milagros. God is capable to do miracles. Cualquiera de ustedes que esté pasando algo, Dios puede hacer un Everybody that milagro. needs to do something, God can do a miracle. No me voy a cansar de decir I eso. won't be tired of saying that. Dios puede hacer milagro. God can do a miracle. Dios puede hacer milagro. God can do a miracle. Pero tú te tienes que recordar But you need to remember. y después tomar una And decisión. then take a decision. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Te vas a sacar igual? Are you going to stay the same? Porque muchos se recuerdan Because many of y cuando remember, así como se recuerdan, así pasan los and as they pensamientos. remember, it just stays Y the same. seguimos en la misma vida. They stay the same. Y seguimos en la misma rutina. Same routine. Y siguiendo viviendo lo mismo y lo mismo. Keep living the same. Y caemos en lo mismo. And they fall in Solo the con same thing. recuerdos y recuerdos. Just with memories. Nadie vive con recuerdos, No one amor. lives with memories. Es bonito recordarte It's nice para to tú remember. salir de un lugar donde For no you to tienes que leave estar. a position you're not Pero supposed to be después in. tienes que tomar But una then you have to decisión make a decision. y decir, o me And quedo say, o me muevo. I stay or I leave. O voy Or I o go. como comida de cerdo. Or I eat this food. O voy o me quedo aquí. I go or I stay here. Tienes que tomar una You have to decisión. make a decision. El verso 20 dice así. Verse 20 it says. Dice el verso 20. Verse 20. Y levantándose vino a su So he padre. got up and went to his father. Y levantándose vino a su He padre. got up and went to his father. Accionar. Action. O sea, muchos de nosotros nos Many of us recordamos remember. y decimos, sí, And yo we voy, say, yo voy a hacer esto. Yes, I would do it. Pero no But accionamos. we don't put that. No lo ponemos en práctica. We don't put it into practice. No lo ponemos en obra. We don't put it into practice. ¿Cómo salir de la posición que no es la How do we tuya? stay out of the position that's ¿Cómo not tú yours? vas a salir de la posición How que do no you es la stay out of tuya? the position that's not yours? Primero te tienes que First, you recordar. have to remember. Segundo, tienes que tomar Second, una you have to decisión. make a decision. Tercero, tienes que you accionar. have to make that Tienes que practice. caminar. You have to put Tienes it que into action. avanzar. You have to Tienes keep que on moving levantarte y forward. You have to decir, keep on getting oh, up yo voy a hacer and say, eso. I'm gonna Y do that. hacerlo. No, And do no it. solo pensarlo. Don't just say, No think solo about tomar it. una decisión. Don't just Sino que think about accionarlo, it. accionarlo, You have to put it accionarlo. into practice. Y hacerlo. And do it. Porque todos pasamos por eso. Because we all do it. Todos paramos por We all go por through ese proceso that de process. querer alcanzar algo. Of wanting to reach something. O cuando tú sueñas, cuando When tú you quieres dream, hacer algo, te when you want to do recuerdas. something, you remember. Dices, oh, yo voy a hacer esto, yo I quiero want to hacer do that, esto. I want to do Y voy a this. tomar la decisión I'm gonna make the decision de estudiar. of Voy a tomar la studying. decisión de hacer esto I'm gonna porque make the quiero decision entrar a esta because I want to do universidad. that, because I want Pero to cuando enter the empiezas a university. accionar But when you start y a ver actioning, y miras que agarrar los créditos es muy difícil, too que hard. tienes que estudiar, It's too hard. You que need to tienes que a estudiar el triple, You need to study y no triple. solo para poder entrar a esa universidad, Not only to enter, sino que para agarrar una beca to get a o para hacer scholarship, algo or más. to get something more. Es difícil, ¿sí o no? Hard. Porque tú lo estás haciendo, ¿no? Amen. ¿Sí? Entonces Dios te va a abrir la puerta para agarrar una beca. Amen. Porque Dios es grande. Amen. God is great. Y muchos de nosotros cuando accionamos Many times when we action y miramos lo difícil que es, and we see how hard it is, nos regresamos donde éramos. we go back to where we used to be. Nos regresamos donde estábamos antes. We go back to where we Porque used to cuando tú accionas, be. Because when you put es donde into vas a ver action, la realidad. you see the reality.
Una cosa es pensar, One thing is to think. otra cosa es tomar una Another thing is to decisión, make a decision. otra cosa es Another accionar. thing is to put into action. Cuando tú accionas es donde miras When la you start realidad. action, you see the reality. Cuando tú estás pensando, tú When puedes you think, pensar todo you lo que can tú think quieras. all you think. Yo un Ferrari aquí, I want a me miro un Ferrari. Ferrari amarillo manejando. Ferrari Y yellow. tú puedes pensar, pero think para about it. llegar ahí, ¿cómo But lo to vas a get there, how are you hacer? gonna do it? Cuando empieza uno a accionar, When you es start donde to mira la action, realidad. is when you see the Y reality. cuando uno mira la When realidad, you see the reality, se olvida de la fe. the faith is forgotten. Se olvida de la fe. The faith is forgotten. Eso está tremendo, amado This hermano. is powerful. ¿Cómo salir How do you stay de una get out posición que no es la tuya? of a position that's not yours? Eso lo podemos meter en muchas cosas, amado. You put it in many Lo things. puedes meter en el matrimonio. Marriages. Lo puedes meter en problemas de droga, en problemas Problems of de adicciones. Problems Lo of puedes addictions. meter aquí nosotros los hijos de Dios. O sea, between us, the que children nos of God. recordamos de aquellos tiempos That we think pasados. of those Oh, times in sí, the yo past. oraba antes así, Oh, yo I used to hacía pray like antes. this. Se movía el Espíritu Santo The Holy aquí. Spirit used to Esto do y this. esto, así, así. And Pero this. hoy, ¿qué está pasando? But now what's ¿Qué happening? está pasando? Dios no está muerto, Dios está God is vivo. not dead, he's Dios alive. sigue creciendo, Dios sigue viviendo. O sea, tenemos que accionar. We have to action. Tenemos que tomar esa You have to decisión. take the decision. Este siervo de Dios, This este servant hombre of God, aquí, this guy, la cuarta cosa que hizo está en el verso 21. 21. Dice así, y el hijo dijo, The son Padre, said he to him, pecado contra el Father, cielo I y have sinned contra against ti. heaven and against you. He pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and against you. Pedir perdón Ask for forgiveness. es lo que más nos cuesta a muchos de The nosotros. most things that is hard for us. Pedir perdón nos cuesta, Ask for forgiveness. ¿sí o no? Yes or no? Este hombre le pidió perdón al cielo, a Dios primero. This man said Y sorry to después God. le pidió perdón a su padre. And then he asked for sorry from his father. Después le pidió perdón a su padre. Then he asked for sorry. Es necesario hacer esto, amado It's hermano. necessary to do this. 4 cosas 4 things. para salir de una posición que no es la To get out of tuya. a position that's not yours. O sea, eso es lo que Dios me reveló, ¿no? That's what God showed me. Tú puedes agregar más You can add cosas. whatever you want. Tú puedes decir lo que tú quieras decir add whatever conforme you a lo que está escrito en esta historia According o to con lo que his conforme story, Dios te pueda or revelar. what God can reveal to you. No sé, tener fe, Have faith. orar, ayunar, Pray, fast. buscar a Dios, Seek God. ser constante. Be constantly. El ser constante es importante Persistent. para alcanzar las cosas. To reach the things. No podemos querer alcanzar algo You hoy can't want to reach something today y sin estarlo practicando hace un without being año. constantly. No se puede así. It doesn't work like that. Tiene que ser uno constante, That's to be constante. Constantly. Muchos de nosotros Many of us, le pedimos perdón a Dios, we ask forgiveness from God, pero no le pedimos perdón a nuestro prójimo. but we don't say sorry to our Porque es brother. más fácil pedirle perdón a Dios It's more easier to porque say sorry to God. ¿va? ¿Sí o no? Yes or no? Y otros le pedimos perdón a nuestro prójimo Others say sorry to y their no le brothers and pedimos sisters, perdón a Dios. but not to God. Amado hermano, To your brother and sister, quería compartirte esta I palabra, want to share this word, esta pequeña palabra, this small word. para que tú el día de hoy Today, puedas cambiar tu mentalidad and change your y mentality salir de donde tú estás. and get out of where you're at. Creerle a Dios Believe it. que tú tienes que salir de Believe ahí. God that you need to get out of Ya there. no te quedes con los recuerdos. Don't stay with just the memories. Este hombre se recordó, pero para salir. This man remembered, but Se recordó cómo era antes. you remember how it was before. Muchos de nosotros estamos al revés que el hijo Many of pródigo. us are opposite of ¿Sí o the no? son. Yes or no? Estamos en la casa del rey We're in the house of God. y nos recordamos cuando éramos como él que nos estaba We comiendo remember comida de cerdo. when we were like him. O sea, en pocas palabras, In pues, other words, nos quedamos con el pasado. we stay with the Nos past. quedamos con el pasado. We stay with the past. Nos quedamos con el pasado. We stay with the past. Y Dios ya te tiene en una casa de rey. having you in a Dios ya house te of tiene en kingdom. una casa de reinado. In a house of Dios ya king. te está poniendo en otro nivel. God is putting you in another place. Mesibofé le dijo, ¿cómo yo puedo estar aquí? When people say, how can I do this? Recordándose del lugar donde estaba Remembering the metido, place where he sin was saber que David ya lo había puesto knowing that a la David mesa del rey. is already at the table. Muchos de nosotros estamos a la mesa del Many of us rey. are at the table Dios ya of the nos king. puso ahí, God pero already nos put seguimos us there. recordando But del we keep on pasado, forgetting, del we remember pasado. about the past. Nos seguimos recordando We de keep aquello, de remembering aquello about the past, que no that te está ayudando en nada. Tienes que things that soltar el help you, you need to pasado. let it go. Tienes que To dejarlo. let go. Olvídate de eso, amado hermano. Forget about it. Esta palabra This word, la vamos a ministrar de último. we're going to minister at the end. Pero yo quería compartirla ahorita. But I wanted to share right now. Porque yo quiero que tú salgas de esa posición Because donde I want you estás. to leave from that place. Porque yo quiero que salgas de ahí donde Because I estás. want you to leave from that place. O sea, hazlo conforme a la medida que tú creas Do it hacerlo. conforming to what you believe. No lo hagas porque yo Don't do te lo it estoy because I'm diciendo. telling you. O sea, en pocas palabras, In pues. other words, Ahorita vamos a tener cantos now de we're gonna júbilo. have dance. Yo quiero que tú salgas y vengas a lanzar, you to come out here a and gritarle dance. a Dios, a un Dios Sing to vivo. God. To Que no God te who's quedes alive. en la banca, So just que no don't te stay quedes there. ahí sentado, Don't just stay there ahí sitting sin hacer nada, Without de doing brazos anything. cruzados viendo qué está pasando. With your hands just No, like sal that. de esa posición, Get out of there. sal de esa posición Get out of there. y pierde la compostura como And David. lose David the posture. perdía la David compostura, lost his posture. no, se quitó el David vestido took off real everything.
para estar envuelto en la presencia de Dios. Él no le importó lo que estaba pasando. No le importó lo que su mujer le estaba diciendo. No le importó. He didn't care. No le importó, amado He didn't hermano. care. David empezó a moverse, a remolinear, a buscar a Dios. To dance, to seek God. Yo quiero motivarte And I want to motivate you para que tú salgas del lugar donde tú estás y vengas aquí enfrente a buscar a Dios, to seek God. a alabarle, a saltarle, To worship God. no te canses, no sé, Don't get tired. brinca, salta, Jump. gritas, algo. Scream. Amados hermanos, Your brothers and sisters. estar en la alabanza, Be in the estar worship. haciendo estas cosas, Doing these things. no es fácil, amado It's not hermano. easy. No es fácil. not easy. Yo se lo digo porque I say it. Porque yo estuve mucho tiempo ahí. I was there in a long time. Y cuando tú estás en la alabanza, When you're in the worship, como todas las demás posiciones, posiblemente, positions, possibly. posiblemente, no lo sé. Pero cuando tú estás en la alabanza, amado When you're in hermano, the worship team, te dedicas mucho tiempo. dedicate a lot of time. Mucho tiempo como tú no tienes A lot of time, idea. like you don't have any idea. Y más cuando uno tiene que sacar las notas y Man, crear someone has to y get the sacar notes, esto y moverse. create, and do Dedicas mucho tiempo. Dedicate a lot of time. De todo, yo creo que de todas las áreas de servicio, I believe voy a the mencionar dos areas of cosas. De service. todas las áreas del servicio de la iglesia, Areas of service cada of the una como los instrumentos, cada Like the instrumento instruments. tiene su dificultad para instruments have tocarlo. their own Usted mira difficulties. ese instrumento que toco yo You see ahí, the instrument usted right se vuelve loco con todo ese montón de botones. You Pero yo le become digo, crazy. eso es fácil de tocarlo. I say it's easy. Usted puede decir, sí, pero porque tú lo tocas. But No, because I es que play it. cuando tú lo miras te Because when you apantalla, see it, pero en realidad es In reality, fácil. it's easy. Ahora, hay algo difícil Now, que there's something sí. different. Hay algo que es difícil, Something porque difficult. todos los instrumentos tienen algo que es difícil. Something- Es all como, instruments have something that's hard. como cuando uno sirve en la iglesia, It's like when lo someone serves in sugiere church. todo. Todos Ushers, tienen su everything. trabajo. Everything has Pero their por job. ejemplo, trabajar con niños no es fácil. Working with kids is not easy. O sea, muchas veces nosotros que somos padres no los Sometimes we aguantamos en la casa. Imagínense los maestros Imagine the aquí. teachers. No es fácil not easy. trabajar con niños. not easy. Cuando tú estás en la alabanza, When you're in the worship, muchos de nosotros many of estamos us en la casa haciendo Think otras we're in the cosas. house doing other things. Y uno tiene que estar en la iglesia practicando, Let us have to be in practicando, church, practicando, practicando, practicing, practicando. Aquellos que son dedicados, pues. Those who are dedicated. Aquellos que son dedicados a practicar y a practicar. To pray. Horas y horas Pray and pray. para For poder hours and sacar hours. algo y traérselos. To bring something, you bring Mira, it. amado hermano, Brothers and sisters. si usted no va a danzar por We're not el gonna dance. sacrificio que se hizo, que estos muchachos The sacrifice. los puse a que se prendieran como 4 o 5 alabanzas para hoy. To learn 4 or 5 En songs. 2 3 días, no sé, rápido. days, Fue fast. rápido. Si usted no lo va a hacer por ellos, entonces por lo menos hágalo para Dios. You're not gonna do it for Pero them, haga do it for algo. God. But do something. Haga algo. Do something. Salga a ese lugar. Yeah, Y that si no place. sale usted, pues por lo menos los niños que dancen. But at least a kid. Amén. Ya At least estuvieran the kids. aquí los músicos también. The Deberían de estar musicians aquí should arriba already ya be here. conectados, activados. Activated. Al final vamos a ministrar esta palabra. We're going to minister the word. Porque yo sé que hay gente que tiene que salir Because de la there's posición people donde tú that need to estás. be out of the position they're in. Porque muchos están en posiciones de Because many miedo. are in position Muchos of están en fear. posiciones de temor. Many are in position Muchos of están fear. en posiciones Many are in positions. que dicen, no, yo no They puedo say, estar "No, aquí. I can't ¿Qué be here. es esto? ¿Y qué está Now, what's pasando this? aquí? What's going on? No, yo no puedo hacer esto. I can't do this. Muchos estamos Many of us en posiciones are de in menosprecio. Que sentimos y decimos, no, we feel- yo no nací para esto. I'm not Yo no born nací for para this. esto. I'm not born for Muchos estamos en esa posición. Many of us are in that position. Muchos estamos en posición que tal vez estamos Many of us are pasando in that por un position, proceso de we're going through a enfermedad. process, But in reality, Estamos pasando procesos difíciles en los matrimonios. in the marriage. En los matrimonios. In the marriage. Y tal vez tú no naciste para eso. Tú no perhaps you tienes didn't- que estar ahí, tienes que You weren't born salir. there. You need to get out of there. Por eso al final That's vamos why a at the orar. end, We're going to pray. Vamos a orar We're por gonna esta pray. palabra. We're going to pray for this word. Amén. Amen. Le doy el tiempo.